Quiero invitarte a conocer la cocina de la escritura de este libro, Desde Abajo. Es un libro álbum, mi orgulloso primer libro álbum, editado por Hacete Editora, con ilustraciones de un grandísimo ilustrador argentino, Alberto Pez. Así que tengo el gusto de haber escrito mi primer libro álbum y entré por la puerta grande, con ilustraciones de realmente uno de los grandes ilustradores actuales que tiene nuestro país. Feliz de haber escrito este libro. Siempre me gustó el libro álbum, pero me costó entrar en su mundo. Al principio no me quería meter en el tema del libro álbum. Leer libro álbum. Es difícil, dije, este es un mundo que no conozco. Y durante mucho tiempo iba a la librería y, a pesar de dedicarme a escribir literatura infantil y juvenil, hojeaba nomás los libros álbum, los miraba. Nada más, ahí un poco me fascinaba el trabajo que había ahí por parte de los ilustradores y de los escritores, pero no me animaba todavía a meterme en ese mundo, hasta que un día, haciendo esto mismo, revisando, vi uno que me llamó la atención. Me lo llevé a mi casa, lo leí, me emocionó profundamente, y a partir de ese momento no me pude separar de la pasión por la lectura del libro álbum. Y leí, y investigué, estudié y conocí, pero siempre pensando en algún momento me gustaría escribir esto. Empecé a intentarlo y fracasé porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo lograr el ritmo que el libro álbum requiere. En el libro álbum tiene que haber una complementación directa entre la palabra y la imagen, es decir, que hay una parte de la historia que la va a contar la palabra y hay otra parte que la va a contar la imagen, y entre las dos se genera el relato total. Era muy difícil para mí pensar en estos términos, viniendo de escribir siempre solo y de nunca compartir de alguna manera la parte creativa con otro artista. Pero por otro lado, la brevedad. El libro álbum es breve, y al ser tan breve, yo decía, ¿cómo manejo el lenguaje? ¿Cómo hago para decir todo lo que quiero decir cuando solamente puedo poner un par de oraciones por página? Probaba, las cosas no salían, pero volvía a probar, leía, analizaba lo que estaba leyendo para ver cómo había hecho ese autor para resolver las distintas cuestiones que implicaba el texto del libro álbum, pero la verdad era que me estaba costando mucho descubrir cómo funcionaba, hasta que un día mi cabeza solita hizo una relación mágica. La relación fue: Ezequiel, no escribas esto como si fuera una novela o un cuento, escribí esto como si fuese un poema. Yo no escribo poesía en realidad, pero sí leo poesía. Y dije, esto se parece más a un poema que a un texto narrativo clásico. Acá hay más ausencia que presencia de palabras. Y esto es lo mismo que pasa en la poesía. Acá hay una elección que es muy determinante de cada palabra para que genere lo que tiene que generar. Y dije, creo que tengo la clave. Ahora lo que necesito es una historia. Y la historia se la robé a otro escritor. Se la robé a Marcelo Rubio, un gran escritor de literatura para adultos, que recomiendo que vayan a leer ya mismo libros de él, que tiene un libro hermoso que a mí me gusta mucho, que se llama El Santo Volador. El Santo Volador cuenta la historia, y acá me estoy adelantando un poquito al final de mi propio libro, cuenta la historia de un hombre bala que quiere de alguna manera batir el récord, ¿no?, en distancia a la que es lanzado, y cuando lo lanzan desaparece. A partir de ahí se va a construir toda una historia muy interesante. Los invito a que lean El Santo Volador de Editorial Omayu, un libro que realmente vale la pena leer. Yo le dije, Marcelo, me encanta la historia que escribiste, me encanta la idea del hombre bala, sé que hay algún libro para chicos también sobre esta idea, me gustaría escribir sobre esto. El libro está dedicado a él precisamente porque a mí me pareció que ameritaba, teniendo en cuenta que la idea se me ocurrió leyendo su novela. Entonces decidí contar la historia de un hombre muy chiquitito, y nosotros a ese hombre muy chiquitito lo vamos a acompañar desde que se levanta hasta que llega a su trabajo. Yo no voy a decir cuál es su trabajo, es obvio, digo cuál es, pero vamos a acompañarlo en toda esa mañana, en todo ese pequeño recorrido, un hombre muy chiquitito que vive en un mundo que no está hecho para gente como él, lo que por momentos lo favorece y por momentos lo perjudica. Entonces en cada página vamos a ver un desafío que él tiene que asumir debido a su reducido tamaño, o
alguna ventaja que él logra gracias a lo mismo. Y ahí vamos a ir nosotros acompañándolo hasta que vamos a descubrir que a pesar de que es chiquito y a veces puede ver las cosas desde arriba. No me quiero adelantar al final del texto, léanlo, disfrútenlo. Después me cuentan ustedes qué les pareció. Pero básicamente la idea surgió de ahí. A veces uno dice, ¿dónde surgen las ideas? La idea surge de lo que tenemos alrededor. Y en este caso lo que yo tuve alrededor fue un excelente libro. Y de ese excelente libro salió o saqué la idea que la tuve ahí en la cabeza durante mucho tiempo. Dije, quiero escribir esto, quiero escribir esto. Bueno, en algún momento voy a intentar hacerlo. Después hice esta asociación con la poesía y dije, este es el momento. Cada página desde abajo empieza precisamente con esta frase, soy chiquito, veo todo desde abajo, y a partir de ahí nos va contando la situación que va enfrentando, desde que se levanta, como dije, hasta que llega a su trabajo. Escribirlo me dio muchísima felicidad. En primer lugar, porque tanto tiempo deseando escribir un libro de álbum que por fin poder hacerlo, bueno, me generó la satisfacción de decir hay una parte del recorrido acá que por fin pude hacer. En segundo lugar, porque es un texto breve y un texto breve me permite trabajar muchísimo con la corrección. Lo leí muchísimas veces y me propuse eso, todos los días lo voy a leer. Y como el texto eran 3 o 4 páginas nada más, podía leerlo todos los días, podía corregirlo en profundidad hasta que quedara lo más ajustado posible. Y fui así ajustando palabra por palabra hasta que el texto quedó tal como yo sentía que ese texto tenía que quedar. Con una fuerza poética, pero al mismo tiempo que quedara gracioso, que quedara simpático y sobre todo que permitiera al ilustrador, yo en ese momento no sabía quién iba a ilustrar el texto, que permitiera al ilustrador hacer su magia también. Sumar a partir de la ilustración su parte en la historia. Cuando Alberto Pez llega al proyecto convocado por AZ Editora, Alberto Pez trae todo su conocimiento en el arte de la ilustración y lo va a poner ahí al servicio del libro. Hay algo que me fascina de las ilustraciones de Pez, que son muy detalladas. Cuando yo era chico a mí me gustaba mucho un dibujante que se llama Richard Scarry, un norteamericano, que todos sus personajes son animales, que están como vestidos o caracterizados como seres humanos personificados, y que dibujaba por la temática de sus textos, que trataban sobre distintos tipos de trabajos, sobre vehículos o sobre situaciones de la vida cotidiana, dibujaba escenas muy grandes de ciudades, de barcos, de aviones, con muchísimo detalle, y cuando uno de repente veía en una ventanita, al margen de la historia que él estaba contando, en la ventanita de una casa, en una vereda, o abajo del avión, había alguien que estaba viviendo otra historia, en silencio, simplemente retratada en las imágenes. De manera tal que uno leía el libro y cuando lo terminaba lo volvía a revisar para encontrar todas esas pequeñas historias que Richard Scarry había dejado perdidas por ahí. Eso a mí siempre me fascinó. Cuando vi el trabajo que Alberto Pez estaba haciendo en mi libro, encontré exactamente eso, que él estaba dejando un montón de pequeñas líneas, de pequeños detalles ahí, para que el lector hiciera lectura de texto, pero también hiciera lectura de la imagen, recorriera la imagen y encontrara todos esos detalles que van haciendo que la vida de este hombre chiquitito sea cada vez un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Me parece que el trabajo es hermoso, pero que además si lo llevamos a la escuela, si se lo llevamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, los vamos a acercar a una estética distinta, una estética diferente a la que ellos están acostumbrados a consumir. Porque este libro no se parece a lo que ellos pueden ver en plataformas o pueden ver en internet. En este libro primero no hay inteligencia artificial, hay puro arte de Alberto Pez, hermoso arte de Alberto Pez, con amor por el detalle y por, además, un gusto por construir una estética distinta, diferente. La verdad que el libro estéticamente es un viaje hermoso hacia una propuesta diferente. Y creo que eso es muy importante en los libros álbum hoy, sobre todo cuando están orientados para chicos, que expandan ese universo estético del chico y no lo dejen concentrado siempre en dibujos que tienen el mismo perfil y el mismo estilo. El libro además está impreso en letra imprenta mayúscula para que estos primeros lectores puedan ir descifrando, puedan ir disfrutando de, logré aunque sea leer un par de palabras. La letra imprenta mayúscula favorece eso, por eso la editorial le puso letra imprenta mayúscula, algo que yo agradezco mucho porque
Este es un libro para usar en jardín, este es un libro para usar en primer grado. Este es un libro para leer con nuestros nietos, para leer con nuestros hijos, para entusiasmar a los chicos con la lectura. Creo que tiene todo lo que tiene que tener un libro para que ellos se enamoren. Además está muy bien editado, está muy bien impreso, en papel ilustración a todo color. Es un libro realmente que se disfruta también desde la materialidad del libro, desde tenerlo en la mano y poder leerlo y poder repasarlo, como digo, y es un libro como para gastarlo, ¿no? Como me gustan esos libros que los chicos tienen gastados, de tanto que los han mirado y remirado. Bueno, este es un libro exactamente para hacer eso. Si ustedes me preguntan de qué se trata el libro, se trata de mirar la vida desde otro lugar. Se trata de ponernos en los ojos de otro, de alguien que es distinto a nosotros. La literatura nos permite salir de nuestra propia interioridad para meternos en la interioridad de otro. No hay otra manera de hacerlo. Nosotros vemos todo desde nuestros ojos, desde nuestra experiencia, desde nuestra emotividad. Pero cuando leemos, los escritores les prestamos a los lectores nuestra visión, nuestra emotividad, o la visión y la emotividad, la interioridad de nuestros personajes. Y les permitimos meterse en ese traje, en un traje distinto al traje que uno usa siempre. Yo creo que esto es fundamental, porque eso es lo que amplía nuestro mundo. Entender que el mundo no es solamente como nosotros lo vemos o como nos lo han contado, sino que hay muchas otras maneras distintas de ver el mundo. Y de eso se trata este libro, de que hay muchas formas de ver el mundo. Y que cuando uno es chiquitito hay cosas que va a ver que los grandotes no ven, y hay cosas que lo van a perjudicar, pero hay cosas que también lo van a beneficiar. Es un recorrido donde yo intenté proponer al lector esto. Pensemos nuestra vida de manera distinta, pongámonos en el lugar del otro, disfrutemos de la visión de la vida del otro, que puede ser compatible o no con la nuestra, pero que siempre nos va a enriquecer. Ezequiel, todo eso en un libro para chicos que todavía no saben leer, por supuesto, porque si hay algo que nunca voy a hacer es subestimar a mis lectores. Qué mejor que darles lo mejor que uno puede hacer a esos primeros lectores. Si este es el primer escaloncito chiquitito, ese que va a tener que subir con ayuda, digo, qué mejor que darle una historia que yo sienta que para mí es profundo, dice cosas que son importantes. Los invito a leer con sus alumnos, con sus hijos, con sus nietos, este libro que sacamos con AZ Editora, con ilustraciones de Alberto Pez, un libro álbum, que se metan en el mundo del libro álbum, que lo descubran, que lo transiten también como adultos y que acerquemos a los niños una propuesta distinta, diferente, tanto estética como literaria. Ideal para trabajar en jardín de infantes, ideal para trabajar en primer grado, ideal para leer una noche con los nietos, ideal para leer una noche con los hijos, con ilustraciones fantásticas de Alberto Pez, editado por AZ Editora.